Bueno, hermanos, y aquí estamos para seguir con nuestras clases de liderazgo en esta gerencia que es el deseo de podernos enseñar cómo ser cristianos y eficientes en nuestro deber de influenciar positivamente, para bien, para edificar la vida de aquellos que pertenecen a la grey del Señor, donde nosotros tenemos el privilegio, pero a la vez la responsabilidad de servir. En esta cuarta unidad, nuestra última unidad del curso, vamos a estar hablando acerca del liderazgo de Jesús. Y vamos a desarrollar básicamente lo que es el análisis de los principios de liderazgo que el Señor nos ha demostrado a lo largo de sus años de servicio y con la revelación clara en su palabra. Vamos a dividirlo en estas tres clases, hoy siendo la primera, tratando de definir desde la perspectiva del mismo Señor Jesús algunas de las enseñanzas más importantes sobre el liderazgo que Él nos presenta y que Él nos permite poder analizar. Definitivamente cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese pasaje de Marcos 10:45, cuando el Señor dice que Él no vino para ser servido, sino para servir, inmediatamente ya Él se presenta con su intención declarada. Jesucristo, cuando comenzó a enseñar, Él decidió, primero, como todos sabemos, escoger un grupo de 12, guiados por su Padre, y prepararlos para poder impactar al mundo y transformar al mundo con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Es decir, que el mejor líder de la historia, aquel que vino a cambiar el curso de la humanidad y a traer esperanza y vida a lo que se había perdido, tenía una perspectiva clara de siervo. Y eso es sin ninguna necesidad de estar escondiéndolo, lo que será el análisis de estas clases, tres últimas clases con las que comenzamos hoy. Jesucristo, el líder siervo. Él básicamente mostró que lo que esperaban los judíos, que tenían la idea concebida erróneamente de un Mesías que vendría a ser un líder político, un líder revolucionario, alguien que venía a traer libertad política, social, restauración económica a la nación de Israel, no era necesariamente la intención básica que Dios tenía a través de la redención por medio de su Hijo Jesús, porque la intención de nuestro Padre a través de enviar a Jesucristo siempre fue nuestra redención, restauración espiritual, nuestra reconciliación con Él. Sin embargo, en sus años de ministerio aquí en la tierra, Jesucristo nos enseña principios que podemos aplicar cada día en nuestra iglesia, cada día en nuestra familia, cada día en el ministerio que Dios nos ha dado. Así que la mentalidad básica que todos tenemos que tener es una mentalidad de servicio. Estamos para poder bendecir a otros en todo lo que implica el desarrollo de nuestra gerencia cristiana, el desarrollo de nuestro liderazgo. No tenemos otra manera de poder enfrentar el liderazgo que no sea viendo lo que Jesús hizo, haciendo lo que Jesús hizo, pudiendo mirarlo a Él como un modelo. Y eso va a ser un énfasis claro dentro de todo este análisis ministerial. El Señor Jesús, cuando escogió a los 12, allí en Capernaum, comenzando en Capernaum y terminando en otras áreas, fue dirigido a invitarles a poder recibir un entrenamiento especial. Y quiero hacer énfasis en este cálculo que evidentemente no tiene la intención de ser 100% exacto, pero sí bien aproximado a lo que analizamos en la lectura de los evangelios. Jesucristo se dedicó a entrenar a sus 12, a hacer vida con ellos, a poderles modelar. Él tenía una relación como de 51% del tiempo que invertía en el público, pero pasaba un 49% con los 12, casi un 50-50. Su vida estaba dentro de bendecir a las multitudes, pero también le dedicaba el mismo tiempo a esos 12 hombres que el Señor les dio. Y recuerden que con ellos no solamente estaban los 12 apóstoles, que eran el núcleo básico, sino que siempre habían otros agregados, otros discípulos
que los seguían. Y ahí estaban las Marías, ahí estaban algunos que eran parte de ese segundo círculo concéntrico de relaciones, pero esos dos eran lo básico. Nosotros no vamos a poder desarrollar liderazgo en otras personas, ni vamos a poder desarrollar el liderazgo adecuado en nuestra propia vida si no pasamos tiempo con el Señor Jesús. Y eso es un principio. Jesús pasaba tiempo con el Padre y Jesús pasaba tiempo con los suyos, ministrando en el grupo pequeño que eran los 12 y ministrando a la multitud cuando era necesario, enseñando la palabra. Necesitamos pasar tiempo con el Padre. Si no pasamos tiempo en una edificación y en un acercamiento espiritual, no lograremos ningún resultado efectivo en nuestro servicio al Señor. ¿Por qué para nosotros es una doble realidad? Porque Jesús servía al Padre y Jesús servía a los suyos. Nosotros estamos en la misma circunstancia. El ministerio que estamos desarrollando no es producto de un mérito, no es producto de una alta capacidad. Necesariamente hemos sido escogidos porque somos indispensables. No, somos el producto del amor y la misericordia de Dios. Y el trabajo que hacemos es para servir a Dios. Y sirviendo a Dios, nuestra principal encomienda es servir a los hombres. Así como cuando Dios escogió a Abraham, que le dijo, te bendeciré y serás de bendición para las naciones. Nuestra elección solamente tiene el propósito de bendecir a otros. Algunas cosas básicas que Jesús desarrolló, y por ejemplo ahí en el pasaje de Marcos 10, 42 al 45, podemos sacar estos tres énfasis que necesitamos guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. Primero, nuestro liderazgo es distinto. Comenzó diciéndolo, si el líder más grande de la historia fue un siervo, nosotros no podemos ser distintos a él, pero sí distintos al mundo. Entre ustedes no debe de ser así, dijo Jesús. Entre ustedes no debe ser así. No podemos tomar como tentación, lo hablábamos al comenzar todo este curso de gerencia, no podemos imitar al mundo al punto tal de que nos olvidamos de Dios. Los que pertenecemos al reino de los cielos somos diferentes. Tenemos un paradigma diferente, tenemos una mentalidad distinta. Nuestra manera de ser responde al llamado de Dios, a la escogencia de Dios, a la santidad que Él nos ha retado. No somos de este mundo, ni seguimos los patrones de este mundo. Así que para muchos, el desarrollo de un liderazgo de servicio a veces puede verse extraño. Aunque veíamos ya que el mundo no le queda más remedio que irlo aceptando, porque dentro de los paradigmas o tipos de liderazgo que hemos analizado, vemos que ya dentro de las organizaciones también se habla de aquel ejemplo, aquel liderazgo de ejemplo, de servicio, como algo que impacta, y están redescubriendo lo que Dios nos mostró a través de Jesús y en su palabra hace muchos años atrás. Segundo, nuestro liderazgo viene del servicio. Viene del servicio a Dios y viene para el servicio a otro. El que quiera hacerse grande entre ustedes, dijo el Señor, debe ser su servidor. La gran diferencia en nuestro liderazgo es que tiene un enfoque de servicio, tiene un enfoque no de grandeza, no de posición privilegiada, sino de posición con responsabilidad y con el deseo de impactar íntimamente la vida de quienes están cercanos. Los líderes cristianos buscan ayudar a otros y no buscan posicionarse ellos mismos, tener y recibir el mejor trato. De hecho, el liderazgo cristiano solo existe para servir a los demás. Los grandes líderes del reino de Dios son los que se han hecho esclavos de todos. Y es una expresión, ¿verdad?, tomada de Pablo, es una expresión clara como la que el Señor Jesús nos mostró con su propio ejemplo. Nuestro liderazgo solo puede imitar al perfecto, a Jesús. Y aunque ciertamente tenemos a lo largo de la Biblia y en la historia cristiana contemporánea y a lo largo del desarrollo de la historia cristiana en general, tenemos grandes ejemplos de personas que han llevado a cabo un servicio. Pero no cometamos el error de creer que debemos llegar a ser como ellos. Necesitamos siempre tener un enfoque más claro, más alto, de tener a Jesucristo como nuestro modelo a seguir. Si el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, si Él vino para servir y a poner su vida por otros, nosotros no podemos hacerlo distinto. Entonces, nuestro liderazgo tiene el modelo de Jesús, nuestro liderazgo viene del servicio a Dios y para el servicio a la humanidad. Nuestro liderazgo es distinto porque
se evalúa con la intención de que la influencia sea eficaz por medio de ese impacto que trae en la vida. Tenemos aquí otros pedacitos para repetir lo que dice Marcos. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Nosotros somos grandes cuando servimos. Somos el primero cuando somos esclavos. Ese es el principio. Es lo que Jesús está enseñándonos acá. Jesús les enseñó a los discípulos acerca de la grandeza y cómo ser el primero después que Jacobo y Juan le pidieron un favor. Veremos qué sucedió para que Jesús enseñara a sus discípulos acerca del liderazgo del servidor. Él se había dado cuenta ya que la naturaleza humana siempre estaba ese hecho de querer sobresalir, de querer estar mejor ubicado. Y aprovecha esta circunstancia con Jacobo y con Juan para poder explicarle que el reino de los cielos no hay un lugar especial y no se posiciona a nadie según estatus. Uno de los ejemplos que podemos tener de una cita bien hermosa de J. Oswald Sanders, que escribió: la verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logran haciendo hombres al servicio de uno, sino generosamente dándose uno mismo al servicio de ellos. Y esto nunca se logra sin un precio. El verdadero líder espiritual se preocupa infinitamente más por el servicio que presta a Dios y a sus seguidores que por los beneficios y los placeres que pueden extraer de la vida. Aspira a darle más a la vida de lo que va a extraer de ella. ¿Qué te parece? Interesante la oportunidad de poder enfocarnos. Estamos para dar, y es mejor dar que recibir, nos había enseñado ya nuestro Maestro, nuestro Señor. Necesitamos estar dispuestos a dar. Ahora bien, como hemos hablado también en clases previas, necesitamos tener la madurez espiritual para dar equitativamente, dar con todo el amor que Dios nos da, dar con la entrega y la pasión, pero necesitamos también cuidarnos, porque no somos inmortales aquí en la tierra, no somos de hierro. Necesitamos aprender a descansar, un principio de descanso que lo habíamos visto ya cuando hablábamos del dominio propio que debemos tener. Necesitamos descansar, necesitamos conocer nuestros límites para evitar, con el afán de servir, a quemarnos y desgastarnos. Recuérdate que Satanás sabe que cuando tú no eres inclinado al pecado porque quieres amar a Dios, pero al igual él quiere destruir tu vida, la otra cosa que puede hacer y que puede utilizar es la sobrecarga emocional, la sobrecarga de trabajo, el cansancio, el agotamiento, el que tú no sepas poner límites, el que todo lo quieras hacer porque como eres un siervo no hay tiempo para ti y para tu familia, y eso a la larga te va a llevar al pecado. A la larga te vas a desgastar a un punto tal de que vas a estar susceptible, y susceptible entonces podrás ser víctima de tus propias pasiones internas, de tu propio descuido, y Satanás lo va a aprovechar. Entonces, un equilibrio. Vinimos a servir, vinimos a poder darle la vida al Señor, y aunque Jesús puso la vida por otros, nosotros tenemos que tener un límite, tenemos que cuidarnos. Tenemos pasajes también hermosos como el de Lucas, que también vamos a ver ahí algunas cosas importantes. El liderazgo en el reino de Dios es diferente al del mundo. Sigue siendo liderazgo, por supuesto, es influencia positiva, es un deseo de impactar y hacer que la gente cambie y crezca. Pero los que guían en el reino de Dios son muy diferentes a los que guían según las reglas del mundo. Por lo tanto, los líderes del reino guían como Jesús. Los líderes del reino son líderes servidores porque siguen a Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. La historia de Jesús es una historia de humildad. Y él no solo la vivió, sino que también que la enseñó. Y ahí es donde entra este pasaje de Lucas 14 que les comentaba. Lucas 14, el versículo 1 y después el desarrollo del 7 al 11, nos ayuda a responder preguntas básicas acerca de quién es Jesús. Jesús dijo que en primer lugar sus seguidores deben humillarse. La distinción final vendrá de Dios. El mundo dice, siéntate en la mesa de honor, y Jesús dice, siéntate en el último lugar y yo te escogeré y te llevaré. Él aprovechó esta historia ilustrada para poder ejemplificar el hecho de que nosotros aquí en la tierra necesitamos tener la humildad de no querer agarrar lugares de preeminencia, sino de poder estar en lugares de servicio estratégico y permitir que Dios entonces nos mueva a los lugares de impacto mayor, de influencia mayor, según el desarrollo de nuestro ministerio y no por un esfuerzo personal.
Así que entramos ahora en el desarrollo de estos principios de liderazgo que vamos a ir planteando, y ya en la última clase, en 2 semanas, vamos a mirarlos todos juntos y a poderlos profundizar. Pero el primer principio de liderazgo del siervo es que los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los exalte. Se humillan y esperan que Dios los exalte. Ese es un resumen de lo que Jesús acaba de decir. Esto es un aspecto decisivo. Antes de continuar con cualquier reflexión, debemos respondernos esta pregunta: ¿quién es el Señor de nuestra vida? Esta respuesta es básica para este estudio. ¿Por qué? Porque nadie puede ser siervo sin tener un Señor. Nadie puede ser siervo sin tener un Señor. Tú y yo no podemos ser líderes siervos, como Jesús mostró, si no tenemos a Dios Padre como Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Está en Mateo 6:24. Los líderes sin Jesús como maestros solamente serán sirvientes de ellos mismos, no de otros. Recuerda que por naturaleza somos siervos, somos esclavos. Si no dejamos que esa esclavitud sea un producto de nuestra relación con Dios, entonces seremos siervos y esclavos de nuestras pasiones, de nuestro pecado, de nuestros propios intereses. Entonces alerta, humillemos nuestra personalidad, humillemos nuestra vida, pero sinceramente haciendo morir lo terrenal en nosotros para que Jesús nos guíe. Y eso nos ayudará a poder ver entonces cómo Jesús enaltece a nuestra vida, el ministerio y las cosas que tenemos que hacer. Necesitamos tener una actitud como la que Jesús tuvo, que es esa actitud de humildad. Si tú recuerdas bien lo que el apóstol Pablo nos enseñó en Filipenses, él nos narra cómo esa actitud de Jesús fue sumamente, ¿sabes?, proporcional a su amor. ¿Por qué? Estoy aquí tratando de ubicarlo para poderlo leer. Cuando dice esto, Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. El apóstol Pablo escribió esto a los cristianos de Filipos, que se servían unos a otros como Jesucristo, y quería que ellos pudieran servirse con sinceridad. Pablo les recordó cuáles eran las fuentes de su poder, del compañerismo, la unidad con Cristo. Él escribió: haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo. Y ese es el enfoque de nosotros como líderes, mantener el enfoque del Señor Jesús, mantener la sensación de que no estamos para complacernos nosotros mismos. Luego Pablo describió el servicio humilde de Jesús cuando dijo que tomó forma humana, cuando dijo que se humilló a sí mismo, se hizo como nosotros, estuvo dispuesto a morir en la cruz. Aquí en Filipenses 2, del 5 al 11, encontramos el ejemplo de un líder servidor. Así deberíamos ser en la iglesia, dispuestos a humillarnos. Y humillarnos no es dejarnos abusar, humillarnos no es dejarnos maltratar, humillarnos es a tratar de guardar dentro de nosotros toda pretensión o intención de grandeza. Humillarnos implica el poder recordar que lo que hacemos lo hacemos primeramente para el Maestro, para Jesús, y luego para los individuos, aunque a veces los individuos no lo valoren. La exaltación es una elección de Dios, no es nuestra. La exaltación, y después quizás podemos tratar de definir qué es ser exaltado, porque no me refiero a grandes títulos o a posiciones de poder o de valor, porque ya eso vimos que no es lo que Jesús vino a modelar, sino que la exaltación es el reconocimiento, aquello que cuando, como en las parábolas Jesús decía que el Señor le decía a sus siervos: buen siervo fiel. Eso es ser exaltado. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mientras más seas fiel en las pocas cosas que el Señor te da, entonces Él te dará otras responsabilidades con mayor autoridad y mayor responsabilidad. Las guías deben tener el espíritu humilde de Cristo y deben estar dispuestos a sentarse en los últimos lugares para que Dios entonces escoja y los traiga al frente. Humildad, tranquilidad. En nuestras iglesias, como veíamos en cada ministerio cristiano, el liderazgo va a ser el producto de una influencia paulatina con la cual tú vas a poder ganarte el respeto. Y eso no se impone, lo hemos visto
y lo quiero enfatizar. Un segundo principio que quiero dejarte en esta lección de hoy es que el liderazgo de siervo está enfocado en seguir a Jesús y no a las posiciones. Si tú recuerdas bien aquella escala de los niveles de liderazgo, veíamos que el primer nivel, que es el más básico, es posición. Y aunque pareciera que por ser básico no debería quitarnos el anhelo y el deseo, lamentablemente en el mundo hay un enfoque claro en posiciones, en prestigio, en privilegio. Por eso hoy vemos a nivel de el escenario cristiano evangélico en el mundo el resurgir de algunos títulos como apóstoles, profetas, etcétera. Ahí por ahí escuché inclusive de algunos patriarcas, bueno, Dios nos ayude, que no es otra cosa sino el deseo de reconocimiento y de posición. Calvin Miller ha destacado que el liderazgo del servidor se nutre en el espíritu siguiendo a Jesús. Por lo general, los líderes servidores no se crean mandando a otros, sino obedeciendo a su jefe. En tal ambiente, la arrogancia ejecutiva no es posible. El líder condescendiente siempre es una encarnación de Cristo, el verdadero líder de la iglesia. El liderazgo del siervo no tiene que ver con la posición o el poder. Entre los mismos discípulos, los líderes seguían a Jesús mientras él servía a otros y sufría por ellos. Nosotros necesitamos mantener ese espíritu dócil, espíritu amable, para que Dios pueda bendecirnos, para que Él pueda llevarnos a un lugar de descanso. Ahora bien, fíjense algo interesante. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? En este perfil de un siervo líder, ¿qué? Somos líderes, somos gerentes cristianos, somos personas de influencia. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Como siervos. Ahora miren lo que tiene que estar incluido dentro de ese qué. Debemos dar la iniciativa, ser de influencia, ser de motivación, traer creatividad, traer enfoque. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Mantener a la gente enfocada en su servicio a Dios y en la santidad, la creatividad para poder innovar y poder, dentro de lo que Dios nos ha dado como margen de desarrollo y de vida, traer la dirección, motivarlos, influenciarlos con el ejemplo, ser los primeros que estamos al frente con la iniciativa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con ese ideal de servicio, en sumisión a Cristo, en unidad unos con otros, para edificando la vida de los que están a nuestro alrededor, animándoles a crecer, ayudándoles en cada paso. Es lo que el Señor espera y es lo que Él quiere que podamos desarrollar. Por último, en esta lección breve de hoy, el tercer principio de liderazgo del servidor es: los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Renunciar a nuestros derechos es entender que no recibimos lo que merecemos, porque aunque a veces nuestra mente o nuestra humanidad nos hace creer que merecemos algo, la verdad es que el cristiano lo único que ha merecido, como el resto de la humanidad, es el castigo, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios le ha dado restauración y le ha dado oportunidad. Nuestro deber es poder renunciar a toda pretensión de ser el primero, a toda pretensión de grandeza, y hacernos sencillos, hacernos humildes, guardar la distancia de aquellos factores que nos pueden hacer sentir extremadamente halagados y que nos pueden hacer despertar la carne. Nuestro deseo es ser como Jesús, amar a Dios, amar la vida que Dios nos ha dado al punto de entender que es un instrumento para bendición, ser un siervo en el reino de Dios, es guiar y servir a otros y seguir al Rey. Así como Pablo lo llegó a decir en algún momento, y aunque estoy ahorita centrándome en las enseñanzas de Jesús, recuerdan que Pablo decía: sean imitadores de mí así como yo, ser seguidores de mí así como yo sigo a Cristo, perdón. Y nosotros debemos hacer lo mismo, seguir a nuestro Maestro, seguir a nuestro Señor. Recuerden, el mismo Señor Jesús, de su propia boca y de su propia enseñanza, enfatizó que el liderazgo para nosotros es un liderazgo de humildad, es un liderazgo de iniciativa. Ahora fíjense, la humildad no se le puede restar el carácter del individuo. Nosotros podemos ser humildes, pero si recordamos la tarea que tenemos por delante, necesitamos tener influencia, y eso es carácter, eso es poder, y no poder de autoridad solamente, sino de impacto.
la motivación, la creatividad, la iniciativa, la enseñanza, la predicación. Son cosas que pueden hacerse con entusiasmo y que pueden marcar una gran diferencia e impactar la vida de otros. Algunos piensan que la humildad tiene que ver con pasividad, y no es pasividad, tenemos que ser proactivos y tenemos que ser capaces de impactar en gran manera, pero lo hacemos convencidos de que servimos al Señor y de que lo hacemos con la tarea de poder bendecir a otros. Amados, espero que el Señor pueda hacer de nuestras vidas a grandes siervos líderes y que podamos honrarlo a Él, imitándolo y siendo 100% acorde a lo que Él ha esperado de nosotros cuando nos escogió. Y lo único que espera es que le amemos con todo el corazón, que le amemos con todo nuestro ser y que amemos también a nuestro prójimo, y por eso le seamos de bendición. Dios nos los bendiga y seguimos pendientes acá con el proceso de aprender cómo ser líderes según Jesús.